través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Hablamos sobre educación a esta hora en Academia Libre. Lo hacemos para referirnos a la columna de Sebastián Donoso en CIPER. Se llama Resultados PISA, el fracaso del modelo de mercado en la educación chilena. Y señala, pareciera que los datos reportados hace unos días sobre los resultados de la prueba PISA 2022, que mide competencias de aprendizaje en matemáticas, lenguaje y ciencias entre estudiantes de 15 años de varios países, son evaluados positivamente por las autoridades de nuestro país, evidenciándose una sensación de alivio ante un escenario que se preveía más catastrófico de lo que al menos superficialmente fue. Es cierto que Chile lidera la región en las 3 áreas evaluadas por PISA, pero ¿podemos contentarnos con ser los mejores del barrio latinoamericano y caribeño? Hemos de recordar que durante la pandemia, nuestra región experimentó uno de los periodos de suspensión de clases más prolongados del mundo, con cerca de 170 millones de estudiantes que tuvieron solamente la mitad de días efectivos en aula. Estamos, por lo tanto, en un grupo muy deficitario a nivel global. Desde esa consideración, ¿qué nos dicen estos nuevos datos sobre los aprendizajes de estas generaciones de estudiantes? Para el caso chileno, los resultados dan cuenta de un estancamiento importante en ciencias naturales desde 2006 y en matemática y lenguaje desde 2009, en ocasiones con avances muy menores pero insuficientes. Los estudiantes de los niveles socioeconómicos más altos han descendido sus puntajes. En este marco, los aspectos más trascendentes de esta medición para política pública son que las brechas de género que se venían acortando antes de la pandemia aumentan en la evaluación 2022 en matemática y ciencia. En lectura se reduce la brecha, pero por la caída en puntajes de las mujeres. En consecuencia, los datos nos dicen claramente que las estudiantes pagaron un costo adicional muy alto en la pandemia. ¿Qué estamos haciendo como país para recuperar con fuerza y velocidad los aprendizajes de las mujeres? Y por otra parte, este estancamiento de los resultados no es casualidad, sino que la muestra de una crisis del modelo de gestión e instrumentos de mercado que pareciera haber tocado fondo y que no ha sido ni será capaz de revertir esta tendencia. Pensemos desde la teoría que sustenta el mercado. Si éste lleva produciendo los mismos resultados de su producto, estándares de calidad, por 16 años aproximadamente, en tanto sus competidores referentes avanzan, mejoran y se distancian, ello no puede ser casualidad, sino que responde a un inadecuado modelo de gestión del sector. Sus resultados de estas décadas lo ratifican. ¿Quién es el administrador del modelo? La respuesta de manual debería ser el mercado, pero una de las principales contradicciones del modelo chileno es que lo administra el Estado, dado que financia en forma directa el 93% del total de estudiantes del sector escolar y gran parte de los de educación superior. Por lo cual, habría que preguntarse acerca del rol asumido por el Estado en estas décadas como administrador del modelo. Al tenor de lo expuesto, su participación ha sido inadecuada y detallo eventuales mejoras y aspectos a considerar en los siguientes puntos. 1. Primero, el papel estatal de financiador y regulador del sistema debe revisarse para que éste pase desde un rol de inspector que ha cumplido en estas décadas
al de un socio activo, colaborador y solidario con los establecimientos educacionales. Deberíamos revisar el oscuro concepto de Estado evaluador y transformar al Estado efectivamente en corresponsable de los procesos educacionales, con todas las implicancias que significa la educación como derecho social. 2. El Estado debe revisar su actuar en este marco en materias clave. Por ejemplo, que el nuevo sistema de educación pública instalado a partir de 2018, pese a todas las críticas previas al modelo, mantuvo el sistema de financiamiento a las escuelas basado en la asistencia de los estudiantes al centro escolar, pese a que este es el principal instrumento que da sentido al mercado. 3. Pensemos ahora desde la teoría del libre mercado. ¿Qué incentivos tienen los establecimientos escolares para mejorar la calidad de sus resultados? Aparentemente pocos. Puede ser impensado para algunos, pero la competencia, que es lo que sustenta todo modelo de mercado en educación, es más que nada una ficción. Estudios sobre la situación chilena, hablamos de Cartagena y Macintosh 2019, muestran que los establecimientos más competitivos lo hacen a lo más ante 5 competidores. Es decir, se trata de un modelo muy acotado que se aplica por proximidad territorial, es decir, población más vulnerable, o por razones familiares o aspiraciones sociales de la familia, vínculos sociales, y solo parcialmente por calidad del establecimiento. Por lo tanto, el incentivo a mejorar desde la perspectiva de los propietarios de establecimientos es de tercer orden. 4. Tampoco hay premio o castigo financiero al sostenedor del establecimiento escolar, sea por mejorar sus resultados o por descenderlos, salvo situaciones muy críticas. Por esto, el subsidio aplicado en Chile es dinero seguro a todo evento para sus dueños, dejando el factor de mejoramiento de la calidad a consideraciones profesionales y éticas de los docentes, lo que es ampliamente reconocido por los estudiantes en la medición PISA en comento, pero insuficiente para mover la aguja hacia ese atributo. 5. En el actual marco normativo, el Estado tampoco podría hacer mucho más, pues sería acusado de intervenir en la libertad de enseñanza al regular el factor financiamiento con cumplimiento de criterios de calidad del sistema. Quedaría así en evidencia una trama estructural de la cual solo se puede salir reemplazando este modelo de financiamiento por uno consistente con un Estado social de derechos. 6. El mercado educacional chileno presenta otros fallos conocidos, pero no regulados, de encadenamientos verticales de instituciones. Estos permiten que los estudiantes realicen una trayectoria formativa protegida, dentro de la cual podemos caracterizarlo más como clientes del sistema que como estudiantes. Esto desnaturaliza el sentido de la formación en un mercado asimétrico como es el educativo, donde el cliente es el que no sabe y en el que darle satisfacción al cliente no es lo mismo a que éste aprenda. En muchos casos, tal aspecto pareciera estar reñido con el sistema formativo, reduciendo las exigencias de aprendizaje. Posiblemente la reciente baja de los resultados PISA es, en el segmento socioeconómico alto, una evidencia de lo que estamos diciendo. En el número 7 de las consideraciones, una segunda evidencia de lo anterior se aprecia en la recurrencia con que padres y apoderados se quejan de las calificaciones de sus hijos, más que de sus aprendizajes. Esto evidencia que la calidad, es decir, aprendizaje, suele no ser más importante que la calificación o nota, por lo cual este factor termina siendo un incentivo perverso. Exigir aprendizajes no es lo importante, sino que es más relevante poner buenas notas a los estudiantes. Desde hace décadas, el promedio de calificaciones de los postulantes que rinden las pruebas de admisión a la educación superior viene en alza y los aprendizajes a la baja. Ello se evidencia en que se han debido suprimir de estas pruebas diversas materias que tenían muy baja respuesta.
por razones técnicas de no discriminación de aprendizaje, para poder generar escalas de puntajes. Si esto es así, ¿cuánta evidencia debemos acumular para cambiar el modelo de gestión de mercado de la educación chilena antes de que el daño sea irreparable? Es muy interesante la opinión que plantea entonces en esta columna Sebastián Donoso, porque lo que hace es sacar a la pizarra al propio modelo de mercado con sus normas, con sus tipificaciones, y allí es precisamente donde destruye la condición de cliente que se quiere plantear para la realidad chilena y que tiene los cada vez más desastrosos resultados de los que da cuenta la educación en este país. Un punto de vista a tener en cuenta. Aquí, efectivamente, como él señala, hasta los padres y apoderados priorizan el resultado en términos de notas, de calificaciones. ¿Cuánto les importa el aprendizaje? Justo ahí no hay reclamo. Para pensarlo. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. Francesco Landini, nacido alrededor de 1325, probablemente en Fiesole, municipio italiano de Florencia, fue compositor, poeta, cantante, organista y constructor de instrumentos, considerado uno de los compositores más admirados del Trecento, o Ars Nova italiano, pertenecientes a las regiones del norte de Italia durante la segunda mitad del siglo XIV. Llegó a ser una de las personalidades más destacadas desde la perspectiva de la música y la poesía, pues poseía un intelecto integral de acuerdo al modelo de hombre renacentista, convirtiéndose con los años en figura paradigmática de la cultura humanista italiana para los compositores de las generaciones sucesivas. Su formación musical comenzó desde muy joven, inmerso en un ambiente donde se propiciaban las artes. Su padre, Jacopo del Casentino, fue uno de los pintores que continuaron la escuela de Giotto, la cual innovó de manera inigualable en el ámbito de la pintura, dando origen al espacio tridimensional en la pintura europea, tratando con un nuevo espíritu los temas religiosos que dominaron el arte medieval y que detonaron el Renacimiento. Las producciones de dicha escuela marcaron el punto de inflexión entre el arte bizantino de la Baja Edad Media y el realista y humanista que floreció en el Renacimiento, donde se adoptó el lenguaje visual de la escultura otorgando volumen y peso, reflejando obras fieles al naturalismo. Las composiciones eran de una profunda emotividad, caracterizadas por la frescura y lo inesperado, con imágenes que revelaban gente bajo presión, personas en crisis y hombres tomando graves decisiones espirituales. Desde su infancia estuvo ciego como consecuencia de haber contraído viruela, hecho que, sin embargo, no le impidió desarrollarse como músico. Aprendió a tocar muchos instrumentos, incluido el laúd. Se dedicó al canto, la poesía, la composición y la invención de instrumentos, como aquel de cuerda llamado sirenam. Toda la experiencia de su padre influenció en Francesco, integrando las artes y transportando el bagaje en relación a la pintura hacia la música y la poesía. Asimismo, la música de esta época se encontraba inmersa en el cultivo de nuevas técnicas polifónicas, en que los italianos se fascinaron con la estética francesa dada a conocer por medio del tratado Ars Nova del teórico y compositor Philippe de Vitry, y con los procedimientos del poeta y músico Guillaume de Machereau, creando obras a partir del texto. Landini contribuyó a la popularidad de componer obras polifónicas a partir de poemas franceses, según una recopilación manuscrita de música de la época, el Codex Quartialupi. Landini compuso obras religiosas y profanas, de las que solo han sobrevivido estas últimas: 89 ballate para 2 voces, 42 ballate para 3 voces y otras 9 de las que quedaron versiones para 2 y 3 voces, además de unos pocos madrigales. Escuchamos a continuación O Pianta Vaga,
de Francesco Landini por Sollazzo Ensemble.
escuchábamos O Pianta Vaga de Francesco Landini por Sollazzo Ensemble. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hablamos en esta oportunidad sobre tecnología en computación, porque ha sido inaugurado el Mare Nostrum 5, uno de los supercomputadores más potentes de Europa y del mundo. Este supercomputador se posiciona entre los 20 superordenadores de mayor capacidad del planeta, con un rendimiento total máximo de 314 petaflops, lo que equivale a 314.000 billones de cálculos por segundo y a más de 380.000 ordenadores portátiles de gama alta. El Mare Nostrum 5 forma, junto al Lumi de Finlandia y al Leonardo de Italia, el grupo de los 3 únicos supercomputadores pre-exaescala en Europa. Más allá de sus operaciones matemáticas y de computación, se ha destacado que esta máquina contribuirá a avanzar en la lucha contra enfermedades como la del Parkinson, el Alzheimer o el cáncer, sin olvidar tampoco ámbitos como el cambio climático, así como funcionalidades que ayudarán a seguir liderando la investigación en inteligencia artificial. También se ha mencionado que el 65% de la financiación que ha hecho posible este supercomputador proviene de fondos europeos. De hecho, el Mare Nostrum 5 representa la mayor inversión que ha hecho Europa en una infraestructura científica en España, con un coste total de 202 millones de euros, de los cuales una proporción mayor corresponden a la adquisición de la máquina misma. Los han financiado conjuntamente el Consorcio de Supercomputación de la Unión Europea, la EuroHPC, junto a España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Generalitat de Cataluña, y Turquía y Portugal, que puede acceder así a un recurso del que no disponen en sus países. La puesta en marcha de Mare Nostrum 5 es un paso adelante para Barcelona y Cataluña en cuanto a infraestructuras científicas de primer nivel y para avanzar en la autonomía estratégica europea. Las capacidades y versatilidad de este nuevo supercomputador son fundamentales para dotar a Europa de la tecnología más avanzada en el ámbito de la supercomputación, acelerar la capacidad para investigar con inteligencia artificial y permitir nuevos avances científicos que ayuden a resolver desafíos globales, según indican sus responsables. Se trata de una máquina heterogénea que combina dos sistemas bien diferenciados: una partición de propósito general dedicada a la computación clásica y una partición acelerada diseñada para ampliar las fronteras del conocimiento en inteligencia artificial. Ambos sistemas por separado se sitúan entre los 20 superordenadores de mayor capacidad en todo el mundo.
lo que convierte a este ordenador en el único centro de supercomputación de Europa, con 2 entradas entre las primeras 20 del llamado ranking LINPACK, que clasifica a los 500 supercomputadores más potentes del planeta. La compañía tecnológica Eviden fue el proveedor seleccionado tras la licitación para suministrar el nuevo superordenador, que también incorpora tecnología de otras compañías como Lenovo, IBM, Intel, Nvidia, y en cuya instalación participó también la consultora alemana Partec. El supercomputador pertenece a la EuroHPC, la empresa común europea de computación de alto rendimiento, que ha ayudado a financiarlo, una iniciativa conjunta de la Unión Europea, países europeos y socios privados cuya misión es desarrollar en Europa el mayor ecosistema de supercomputación de alto rendimiento a nivel mundial. El Mare Nostrum 5 es 23 veces más potente que su predecesor. Al aumentar la potencia de cálculo, la memoria del sistema y el número de núcleos, Mare Nostrum 5 ayudará a solucionar más problemas y de mayor complejidad, ha explicado el director y otros responsables del proyecto. Estamos aquí para ayudar a resolver problemas de la sociedad, como se ha declarado en términos de una declaración de principios para esta gran innovación tecnológica. Entre estos retos, han citado que las simulaciones de cambio climático podrán tener mayor resolución, al pasar de representar fenómenos con escalas especiales de cientos de kilómetros a incluir procesos que tienen lugar en escalas de pocos kilómetros, lo que hará que las predicciones sean mucho más precisas y fiables. En este sentido, han señalado que gracias a Mare Nostrum 5, España tendrá un papel clave en el proyecto Destination Earth de la Unión Europea, cuyo objetivo es desarrollar una réplica virtual completa del planeta Tierra que permita predecir los efectos del cambio climático y crear y testear escenarios para un desarrollo más sostenible. Del mismo modo, se podrán abordar problemas mucho más complejos de inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de datos. Así, por ejemplo, se podrá generar modelos de lenguaje masivos, entrenando redes neuronales mucho mayores con centenares de miles de millones de parámetros, usando conjuntos de datos infinitamente más grandes que los actuales. Esto supone un cambio radical en el ámbito y abre posibilidades hasta ahora impensables. Además de las predicciones climáticas y de los grandes modelos de lenguaje, Mare Nostrum 5 está especialmente diseñado para reforzar la investigación médica europea en el diseño de nuevos fármacos, desarrollo de vacunas y simulación de propagación de virus. También será una herramienta crucial para la ciencia de materiales y la ingeniería, que podrá beneficiarse del potencial del nuevo supercomputador en áreas como el diseño y optimización de aviones basado en la simulación y la gestión de los datos para conseguir una aviación más segura, limpia y eficiente. Igualmente, el nuevo supercomputador europeo servirá para avanzar en la simulación de procesos de generación de nuevas formas de energía, como la fusión nuclear.
El uso principal de este computador está destinado a la investigación de científicos españoles y europeos, aunque también podrán disponer de él las empresas bajo condiciones especiales. El acceso a la máquina será a partir de convocatorias competitivas y con evaluación de pares, en la que científicos valoran el trabajo de otros científicos y con priorización de los proyectos según su importancia. El reparto irá en función de la inversión realizada por los estados participantes y la Euro-HPC, que organizará convocatorias a nivel europeo para acceder al 50% del tiempo disponible, mientras que el resto se distribuirá entre España, Turquía y Portugal. En el caso de España, el acceso sería a través de las convocatorias de la red española de supercomputación. Finalmente, está previsto que Mare Nostrum 5 integre también en los próximos 2 meses computadores cuánticos. Por una parte, el primer ordenador cuántico de la RES, que forma parte de la iniciativa Quantum Spain, impulsada por el Ministerio de Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado y Digitalización e Inteligencia Artificial, con sede en Madrid. Por otra parte, uno de los principales ordenadores cuánticos europeos, después de que la Euro-HPC seleccionara a este proyecto en particular como uno de los 6 centros que albergarán la primera red europea de computación cuántica. Ambos serán de los primeros de este tipo que entren en funcionamiento en el sur de Europa. Vemos con esto entonces el gran avance que promete la supercomputación en el contexto europeo. Principalmente beneficiada será España, que dispondrá de una gran herramienta para el análisis de diversos ámbitos relativos a la investigación científica, pero también a la investigación en materia de problemáticas sociales. Como bien se ha dicho en este comunicado e inauguración del Mare Nostrum 5, son temas como el cambio climático, la inteligencia artificial, la investigación en enfermedades, las que se verían beneficiadas con esta tecnología de punta. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. Francesco Landini fue contratado en 1361 como organista en el monasterio florentino de Santa Trinità y a partir de 1365 en la Basílica de San Lorenzo en Florencia. Posiblemente estuvo implicado en controversias políticas y religiosas de su tiempo, manteniendo buenas relaciones igualmente con las autoridades florentinas. Se vinculó con muchos compositores como Lorenzo da Firenze, compositor y profesor italiano que formó parte del Ars Nova, o Andrea da Firenze, compositor y organista que se destacó por su prolífica producción de canciones profanas, principalmente ballate, que constaba de un estribillo coral o ripresa y varias estrofas o stanze, interpretadas por un solista, y que en épocas anteriores fue sinónimo de danza. Los textos solían ser canciones de amor y también aforismos morales, en los que el estribillo coral cede el paso a una ripresa solista y las estrofas se reducen en extensión. El logro de los compositores que renovaron la polifonía tras la época del Ars Antiqua fue precisamente crear un sistema de notación que no solo reflejara la altura de las notas, sino especialmente su duración, lo que posibilitó la escritura de la música a varias voces con garantías de cierta exactitud.
Para el intérprete habituado a la escritura musical organizada en sistemas de varios pentagramas correspondientes a las diferentes voces que componen la polifonía, desde el punto de vista armónico, no es comprensible una notación que en el espacio visual no hiciera corresponder las diferentes notas que deben sonar a la vez. Es por esto que la invención de un sistema de notación capaz de reflejar la duración de las figuras en todos los pentagramas resultó una evolución relevante. En las obras de Landini destacaron algunos recursos típicos de la época, como los contratiempos, los efectos sincopados y el occhetu, siendo este último una técnica rítmica lineal del mismo acorde que se compartía entre dos voces, de modo que cuando una voz cantaba, el resto se silenciaba, hasta que otra voz recogía la línea melódica y la anterior permanecía en silencio. Es decir, se trataba de encajar notas aisladas entre las distintas voces. En general, el compositor utilizaba numerosos juegos rítmicos, abundantes melismas, toda clase de figuras cada vez más breves, líneas aparentemente cortadas, imitaciones entre las distintas voces o de una sola sobre sí misma. En definitiva, el Ars Nova trató de jugar contra las propias limitaciones del repertorio musical, donde la línea y el pulso se debatían con lo propuesto en la escritura, creando movimientos a partir de la notación que dependía más de la intuición del intérprete. El compositor, al contrario que sus contemporáneos con preferencia hacia el madrigal, contribuyó significativamente a la ballate, forma que le sirvió para componer cerca de 150 piezas y que perfeccionó al nivel de algunos géneros franceses. Se cree que escribió los textos para la mayor parte de sus piezas. Sus obras representan casi la cuarta parte de la música italiana del siglo XIV en la actualidad. Francesco Landini murió el 2 de septiembre de 1397 a causa de una epidemia de viruela. Escuchamos a continuación Giovine Vaga y Amor tal tuo soggetto de Francesco Landini por Mala Punita bajo la dirección de Pedro Memelsdorf.
Escuchábamos Giovine Vaga y Amor tal tuo suggetto de Francesco Landini por Mala Punita bajo la dirección de Pedro Memelsdorf. Conversamos a esta hora en Academia Libre sobre arte y cultura. Lo hacemos para referirnos al artículo de Catalina Chamorro, investigadora del Núcleo de Sociología de las Artes y las Prácticas Culturales de la Universidad de Chile, donde aborda el tema Brillar para ser invisible, el drama del financiamiento del arte en Chile, y señala al respecto Catalina Chamorro: en época de postulación a los diversos fondos para el desarrollo de las artes disponibles en Chile, Fondart, Fondo del Libro y la Lectura, Fondo de la Música, Fondo Audiovisual y Fondo de las Artes Escénicas, vale la pena preguntarse por las implicancias de este sistema de concursabilidad para el financiamiento de las artes, pero sobre todo para los artistas en nuestro país, porque a pesar de los múltiples debates que se suscitan año a año sobre cómo se hace la política cultural, el acento pocas veces está puesto allí. Las preguntas que solemos hacernos cuando discutimos y defendemos la importancia de promover la cultura a nivel nacional versan sobre el tipo de arte que deberíamos financiar, la cantidad de dinero que deberíamos destinar a ello e incluso, desde una perspectiva más crítica, sobre la pertinencia de la concursabilidad como sistema de financiamiento para esta área. Todos temas absolutamente necesarios, que son y seguirán siendo de la mayor pertinencia, pero que suelen implicar una omisión respecto a la situación de quienes son creadores de esa cultura que buscamos circular. Por muchos años, los artistas han sido considerados personas afortunadas por disfrutar del, comillas, noble goce de la pasión creadora, tal como ha señalado Remedios Zafra en su libro El entusiasmo, donde de manera magistral describe cómo el binomio goce-pasión, conceptualizado por la autora como entusiasmo, puede convertirse en argumento para la explotación. Y es que, tal como esta autora problematiza, hay una cierta ambivalencia en lo que históricamente ha sustentado la identidad artística y que nos ha llevado a idealizar esta labor al punto de olvidar que, a pesar de su belleza y particularidad, es un trabajo que, no obstante, sí existe, un trabajo que sí se realiza, un trabajo que toma la forma de tiempo invertido en el desarrollo de un talento, un trabajo que va creando muchas veces de forma autogestionada y va habilitando a partir de ello una cierta trayectoria artística, un trabajo que en el marco de la concursabilidad toma la forma de un proyecto escrito, un trabajo que muchas veces no es remunerado, un trabajo que en su mayoría es subsidiado por los propios artistas, como dirán Pinochet y Tovar a partir de su investigación con el proyecto Ocio, un trabajo que, invisible a los ojos de espectadores y promotores de la cultura, dotan de lo necesario a quienes, a partir de todo este tiempo y esfuerzo invertido, brillan para adjudicarse un fondo que les permita finalmente crear, montar o circular al fin esa obra, concierto, libro, disco, práctica creativa o película que hace tiempo se viene fraguando. Un trabajo que es pagado intermitentemente cuando los fondos, de forma muy específica y acotada en el tiempo, lo asocian a la obtención de aquel producto cultural postulado. Un trabajo para el que no se consideran fondos que permitan habilitar acciones de prevención de riesgos en salud y seguridad laboral. Un trabajo que no llega a cotizar lo suficiente como para realmente optar a una licencia de salud o maternidad. Un trabajo que inevitablemente se alargará hasta el final de la vida porque no permitirá conseguir suficientes fondos para jubilar. Un trabajo que permite a los artistas brillar, pero para ser invisibles.
porque a pesar del alto estatus que en el discurso adquiere el arte como portador privilegiado de la cultura, lo cierto es que en el fondo en Chile no hay una valoración del arte en cuanto a trabajo, tal como lo señalan sentidamente los propios artistas cuando nos dicen que en nuestro país se sigue pensando que arte y plata no van en la misma vereda, como si los artistas no tuviéramos que comer, no tuviéramos hijos, no tuviéramos derechos a enfermarnos, y probablemente así seguirá siendo mientras que se crea que, comillas, somos unos seres volátiles, etéreos, conectados con la divinidad y que vamos por ahí volando, como se indica en la investigación Riesgos en Salud y Seguridad Laboral de los Trabajadores de la Cultura en Chile, aproximaciones para su abordaje y prevención, realizada en el marco de la convocatoria a proyectos de investigación e innovación de la Superintendencia de Seguridad Social. Entonces, no basta con una política cultural que solo haga brillar el arte. Por el contrario, necesitamos de una política cultural que considere el arte como vida, donde lo material y lo cotidiano no pueden sino ser una dimensión central. En definitiva, necesitamos de una política cultural que deje de invisibilizar a sus trabajadores, haciéndoles, una vez más, tocar fondo. Muy interesante y pertinente lo que plantea al respecto Catalina Chamorro en su texto Brillar para ser invisible, el drama del financiamiento del arte en Chile. Un texto que desde luego nos recuerda también lo que hemos señalado hace un tiempo sobre la forma en que el Estado ha estado asimilando en las últimas décadas el trabajo cultural, es decir, considerando a los artistas, a los trabajadores de las culturas, como verdaderos temporeros de su trabajo. Es esa realidad la que hay que transformar de manera urgente y radical. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Baitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.